Un cordial saludo, espero que se encuentren muy bien. Hoy quiero compartirles algunas reflexiones sobre el conflicto armado colombiano y sobre lo que ha pasado en Colombia en los últimos 3 años, y más para celebrar 3 años de aquel polémico plebiscito en el gobierno de Juan Manuel Santos. En este corto video quiero analizar 4 preguntas fundamentales. La primera, que tiene que ver con quiénes escriben la historia del conflicto armado y con qué intereses. La segunda, de por qué en Colombia sí existe realmente un conflicto armado y una guerra irregular. La tercera pregunta que quisiera responder es cómo los actores del conflicto armado han actuado de una manera bastante particular, mostrándose como los héroes o como las víctimas del conflicto armado, cuando en gran parte han sido los victimarios. Y por último, el triángulo que sirve para analizar cualquier conflicto armado y cualquier proceso de paz: el triángulo Estado, Nación y Territorio, que incluso yo incluiría también el territorio como parte del Estado, pero no necesariamente el territorio y la nación hacen que haya un Estado, o la nación y el territorio también son suficientes para que haya un Estado. En primer lugar, con la pregunta de quién escribe la historia, es muy interesante porque según la ideología uno puede ver que hay 3 grandes orientaciones: una visión conservadora que tiene elementos de derecha, una visión que se acerca más a lo que podríamos llamar un centro, y una visión de la izquierda, una visión marxista de la historia. Y por eso mismo, dependiendo la ideología de la persona que escriba la historia, podemos encontrar esa cuestión. Por ejemplo, si quien escribe la historia dice que las guerrillas son víctimas del Estado y que son obreros que se tuvieron que alzar en armas para ayudar a la patria, uno de una sabe que es una concepción de izquierda. Y también, por ejemplo, si alguien oculta genocidios como la masacre de las bananeras, como la masacre contra la Unión Patriótica, que fue algo permanente, y los falsos positivos, uno ya empieza a ver que la forma como se escribe la historia se va para el otro lado. Y si uno ve que se muestran las víctimas y los victimarios y las estadísticas de todos los lados, uno podría decir que es una historia crítica o que no se tira ni para la izquierda ni para la derecha. Y no quiere decir que sea una historia tibia. Es una historia basada en algunos aspectos importantes para no caer en extremos. Y ese es el enfoque que, por ejemplo, yo veo en historiadores como Malcolm Diez, como Jorge Orlando Melo, como Álvaro Tirado Mejía. Si bien es cierto, los han tildado de ser de izquierda, realmente no son de izquierda, los veo más de centro. Y uno podría decir que hay historiadores que son centro derecha como Serrano, y que hay historiadores que son de la extrema derecha como José Obdulio, o que hay historiadores que son netamente conservadores y católicos como Pablo Victoria. En ese sentido, cuando uno ve esa cartilla de Santillana, y ya hice un video sobre ese tema, se da cuenta que es una historia conservadora y uribista. Y cuando el doctor Rubén Darío Acevedo Carmona, el nuevo director del Centro Nacional de Memoria Histórica,
cuestiona el informe Basta Ya diciendo que fue escrito por la izquierda, realmente no comparto ese punto de vista, porque en este texto se citan fuentes que no se recargan ni contra la guerrilla, ni contra los militares, ni contra los paramilitares, ni contra los narcos. Incluso citan fuentes que se contradicen entre sí. Por ejemplo, citan estadísticas de la Corte Constitucional en el tema de víctimas de violencia sexual, del RUP, y muestran las inconsistencias en las cifras. Y si realmente fuera una historia marxista o de izquierda, no diría que para el RUP son más violadores los guerrilleros que los paramilitares. Y en efecto, tampoco diría, si fuera tirada para la derecha, que según la Corte Constitucional, los paramilitares han ejercido más la violencia sexual en contra de las mujeres que la guerrilla. Así que no sé por qué el profesor Rubén Darío Acevedo quiere que se borre el informe Basta Ya y que se haga otro informe, según él, imparcial del conflicto armado colombiano. Y seguramente para él imparcial debe ser alguien como estilo Enrique Serrano, que es un historiador que es muy capacitado, pero que extrañamente en sus conferencias da un salto histórico para omitir genocidios como la masacre de las bananeras, y que cuando habla de la Guerra Fría se centra en el nacimiento de las guerrillas y no habla, por ejemplo, de fenómenos paramilitares que se dieron antes del nacimiento de las guerrillas, como es el caso de los pájaros, de los chulavitas, de los aplanadores, de los antichusmeros, que eran estructuras paramilitares que iban de la mano con presidentes como Laureano Gómez o encargados como Roberto Urdaneta. Así que lo más importante es preguntarse quién escribe la historia. Y como ya pasaron 3 años del plebiscito, también hay que preguntarse quién va a escribir la historia del plebiscito. Si esto lo escribe un uribista, seguramente va a decir que fue un triunfo de la democracia, que se venció al rayo homosexualizador, a la ideología de género. Y si la historia del plebiscito la escribe un marxista, va a decir que ganaron con trampa, que la Iglesia Católica es una mafia que ayudó a ganar el plebiscito, que dijeron mentiras y que la ideología de género no existe, que en este punto es verdad porque en los acuerdos de La Habana se habla de equidad de género, no se habla de ideología de género, y que realmente lo que muestra el plebiscito es un país belicoso. Y si es alguien de centro, pues seguramente no va a caer en el extremo de decir que hay un rayo homosexualizador, pero tampoco va a caer en el extremo de decir que solamente cuentan las víctimas de los paramilitares o de los narcos y que los guerrilleros son obreros, campesinos, alzados en armas y que son los buenos del paseo. Así que ahí dejo la inquietud sobre esta primera pregunta. Otra pregunta que esta daría para un video completo tiene que ver con la definición del conflicto. José Obdulio dice que en Colombia no hay conflicto armado, sino amenaza terrorista. Y esto es muy grave, porque Colombia cumple con todos los estándares jurídicos internacionales para que su situación se defina como un conflicto armado, más allá de que sea de alta o de baja intensidad, un conflicto armado de larga duración, con algunos aspectos sociales y de guerra civil, con algunas intensidades, con elementos regulares e irregulares, con 5,7 millones de personas desplazadas, con 25.000 desaparecidos, con 30.000 secuestrados, con 18.000 niños reclutados por paramilitares, guerrilleros, narcotraficantes y bandas criminales.
Así que si esto no es un conflicto armado y se reduce en amenaza terrorista, solo bastaría con eliminar una guerrilla y ya, pero las guerrillas son pueblo y los paramilitares también, e incluso los narcos y las bandas criminales, porque estos jóvenes reclutados son nuestros vecinos, nuestros amigos, a veces nuestros familiares, que muchas veces son llevados a la guerra por la fuerza. El servicio militar obligatorio no siempre es algo muy agradable de vivir y muchos de los que prestan servicio militar obligatorio lo hacen porque no tienen otra opción o no tienen dinero para comprar la libreta. Y así que yo no veo la diferencia entre un paramilitar, un guerrillero, un narcotraficante o un soldado, que todos son reclutados por la fuerza. Así que en estos 71 años de conflicto armado tras la muerte de Gaitán, hemos visto varios procesos de paz, solamente dos medianamente exitosos. El de Virgilio Barco, que César Gaviria de cierta manera terminó más o menos bien, y el de Juan Manuel Santos. Procesos de paz con muchos errores, porque hasta el proceso de paz que hizo Rojas Pinilla con las guerrillas liberales fue complejo y se dañó por la muerte de Guadalupe Salcedo. Un proceso de paz nunca va a ser completo, por eso se llama proceso, porque no es la paz, es eliminar o reducir un conflicto entre unas agrupaciones. Pero todavía hay narcotráfico, hay bandas criminales, hay disidencias de paramilitares, de guerrillas, de narcotraficantes antiguos. Así que esto apenas comienza. Y en estos 3 años que han pasado tras el plebiscito, podemos ver que hay unos que han vuelto al monte, pero que siguen siendo una minoría. Y que no se trata de eliminar el informe Basta Ya, sino de hacer otro informe que sea actualizado de lo que ha pasado en los últimos 6 años, porque el informe Basta Ya tiene estadísticas de víctimas del conflicto armado desde 1985 hasta el año 2013. Así que en lo único que estoy de acuerdo con el doctor Rubén Darío Acevedo Carmona es en que se debe hacer otro informe, lo cual no implica eliminar el informe del Basta Ya. Hay que hacer un informe en donde se haga una actualización de los últimos 6 años y, si se quiere, una revisión de algunas estadísticas de otras épocas con fuentes que también sean confiables, y hacer un contraste con diferentes fuentes. No solamente las fuentes como la Corte Constitucional, como el RUP, medicina legal o cualquier otra fuente, sino también buscar otros testimonios, otros testigos del conflicto armado colombiano. Así que la segunda pregunta yo la respondo con una frase. En Colombia sí hay conflicto armado porque hay desplazados, hay desaparecidos, hay secuestrados, hay reclutados, hay más de 200.000 muertos en la última época. Y eso no es una amenaza terrorista, porque no es un solo grupo el peligroso. Hasta el mismo ejército con los falsos positivos fue peligroso. Y no hay que echarle toda la culpa a las guerrillas. Y entre los paramilitares y el Estado han matado mucho más que las guerrillas. Y esto no solamente lo demuestra el informe del Basta Ya, esto lo demuestran los informes de diferentes organizaciones de derechos humanos, de diferentes organizaciones internacionales, que también son tildadas de guerrilleras, solo porque uno ve que con los meros falsos positivos ya el ejército colombiano mató más gente que las guerrillas y que los paramilitares. Y las fuentes oficiales no quieren aceptar eso, porque quieren vivir de engaños, quieren vivir de falacias. La tercera pregunta que quería resolver ya tiene que ver precisamente con esto, de cómo los actores del conflicto armado colombiano se han ido fragmentando, porque en la Guerra Fría claramente
las guerrillas convergían con cierto modelo, las FARC con el modelo ruso, el ELN con el modelo cubano, el EPL con el modelo chino, el M-19 con un modelo socialdemócrata y bolivariano, el Quintín Lame con un modelo indigenista, el PRT con un modelo sindicalista armado. Cada guerrilla tenía su ideología. Igual pasaba con los paramilitares. No era lo mismo ser un paramilitar mercenario financiado por narcos que ser un paramilitar por temas familiares como los hermanos Castaño. Así que uno también encuentra que hay paramilitares por conveniencia, como Don Berna, que prefirió ser juzgado como paramilitar que como narcotraficante ante los Estados Unidos de América, porque para los gringos es más grave ser narcotraficante que ser paramilitar. Incluso ya sabemos lo que pasó en Nicaragua con los contras apoyados por el gobierno de ese momento de Estados Unidos. Y don Berman fue muy inteligente al decir que no, que él era paramilitar, a sabiendas de que él ha sido más narcotraficante que paramilitar y que incluso antes de ser guardaespaldas de estos asesinados ex lugartenientes de Pablo Escobar o ex socios de Pablo Escobar, incluso llegó a ser militante del EPL también don Berna. Así que uno de los factores que uno ve más en este tercer punto son esas convergencias y divergencias entre los actores armados, cómo en ciertas zonas del país los paramilitares y los guerrilleros se unen en función de un negocio narcotraficante y ya ni siquiera las supuestas ideologías de extrema izquierda o de extrema derecha los separan. Y también vemos cómo estos actores fragmentados del conflicto están llenos de multiplicidades. Y si hablamos del tema víctimas victimarios, veremos que generalmente los que cuentan la historia son los victimarios. ¿Quiénes son los victimarios? No solamente son las guerrillas, los paramilitares y los narcos. Los victimarios son fundamentalmente los politiqueros que le han dado combustible a esos grupos armados ilegales y que han inducido a las fuerzas militares a cometer ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzosas y otro tipo de crímenes de lesa humanidad. Así que los gobiernos de turno pueden considerarse como los principales victimarios, porque indudablemente el gobierno de Guillermo León Valencia, cuando ejecutó el plan Marquetalia, siguiendo órdenes del plan Lazo de Estados Unidos, eso fue un genocidio que indujo al nacimiento de las FARC. Indudablemente, Abadía Méndez, cuando fue cómplice de la United Fruit Company en la masacre de las bananeras, también fue un criminal de Estado. Julio César Turbay Ayala, con su estatuto antiterrorista, también persiguió a los opositores, exilió a personas como Gabriel García Márquez, quienes se tuvieron que ir del país por ser vistos como una plaga comunista a la que había que eliminar. Así que este tema de los victimarios hay que pensarlo desde la escritura de la historia, que son estos victimarios los que están escribiendo la historia, llámense paramilitares, uribistas, guerrilleros, narcotraficantes, pero las víctimas generalmente no escriben la historia, y si escriben la historia no son voces muy replicadas que digamos. Por ende, hay que analizar muy bien por qué Colombia es un estado fallido, por qué Colombia es una nación fallida, por qué Colombia, como dice un historiador de apellido Niño, que es profesor de la Sergio Arboleda, por qué Colombia es más territorio que estado y es más estado que nación, porque en Colombia hay más de 60 comunidades indígenas que no están incluidas ni en la religión dominante, ni en el idioma dominante, ni en la ideología política dominante, porque en Colombia hay más Estado que nación, porque hay un poder,
sea nacional o multinacional, porque hay un territorio que está entregado a multinacionales, pero el pueblo no tiene hegemonía sobre ese territorio, ni tampoco tiene una hegemonía sobre ese poder, porque el único mecanismo que tiene el pueblo es el voto, y es un voto que muchas veces se da engañado, y también hay muchos delitos de transhumancia, hay clientelismo, hay demagogia y hay otras prácticas electorales bastante patéticas como muertos que votan, entre otras cosas. Así que todavía seguimos en esa lógica de la Guerra Fría, del Plan Cóndor, de una pelea por la religión en temas educativos, una pelea por la riqueza en temas de estatismo o libre mercado, una pelea por regionalismo, de cuál región es superior a la otra, cuando cada región tiene sus ventajas y sus desventajas. Y ya no existe un bipartidismo como liberal conservador o como centralista federalista, pero se ha creado en los últimos años un nuevo bipartidismo. O sea que uno solamente puede ser uribista o disque petrista, como si la politiquería colombiana ya fuera un tema de caudillos, como si solamente Uribe o Petro pudieran ser las opciones políticas del país. Y no quiero decir que la opción sea Fajardo, pero sí que estamos cayendo en ese bipartidismo, ese odio que había entre conservadores y liberales, entre centralistas y federalistas, ya se pasó para seguidores de Uribe y seguidores de Petro. Y en ese momento estamos, y si bien es cierto, gracias a los diálogos de La Habana, el hospital militar ha tenido muy pocos heridos y ha habido muy pocos muertos en los últimos años, todavía hay otros conflictos por resolver y también el conflicto de nosotros con los que piensa diferente, porque de todas maneras hay un tema que tenemos que pensar definitivamente y es cómo los actores son los que cuentan la guerra y actores armados que son victimarios en su mayoría, algunos rasos que son víctimas porque fueron llevados a la fuerza, pero que este tipo de informes que muestran la voz de las víctimas son silenciados. El Basta Ya me parece que es de los informes que mejor visibiliza las víctimas del conflicto armado colombiano y ahora lo quieren eliminar. La última pregunta que quería resolver hoy es el tema de las 4 generaciones de la guerra en Colombia, para seguir reforzando esa tesis de por qué Colombia tiene un conflicto armado de cuarta generación, algo que no ha sido muy explicado en los medios de comunicación masivos y que son pocos los académicos que han trabajado este concepto. De hecho, algunos se atreven a decir que ya vamos para una guerra de quinta generación en Colombia y mucha gente no sabe ni siquiera que es una guerra de primera generación. Entonces, en esta última pregunta del video, voy a explicarles de manera sencilla y didáctica qué es una guerra de primera, segunda, tercera y cuarta generación. Cuando los griegos se enfrentaban contra los persas y cuando los atenienses se enfrentaban contra los espartanos, se consideraban guerras de primera generación, no porque sean de la antigua Grecia o del antiguo mundo persa, sino porque no se involucraba a la población civil. Era ejército contra ejército y la mayoría, por no decir que todos, eran voluntarios y se enfrentaban incluso en mares, había muchas batallas navales lejanas a la población civil. Aunque sí había personajes como Nabucodonosor que abusaban de los pueblos vencidos, pero igual había personajes como Ciro el Grande, que en vez de someter o de matar o de humillar o de maltratar a los pueblos dominados, los colonizaban y los adherían a su cultura. Por eso algunos dicen que Ciro el Grande, el persa, fue
el primer promotor de los derechos humanos, porque él solamente aceptaba una guerra de primera generación, una guerra de ejército contra ejército o de guerrilla contra guerrilla, no una guerra que involucrara a la población civil. Luego, cuando fracasó de cierta manera la Revolución Francesa y Napoleón Bonaparte se autoproclamó como emperador y empezó a invadir países y a colonizar la península itálica, a colonizar a Suiza y también luego a colonizar a España, otras potencias como Reino Unido, como la misma Suecia, que en ese momento no era potencia, pero que era un país independiente, y lo que antes era Baviera y Prusia, se unieron todos y derrotaron a Napoleón. Y también Rusia fue muy importante y por el tema del clima. A Napoleón le pasó lo mismo que a Hitler. El clima lo jodió. Pero ¿por qué se dice que las guerras napoleónicas son diferentes a las guerras antiguas entre griegos y persas? Porque ya es una guerra que involucra unas tácticas diferentes en donde hay engaño, en donde ya se involucra un poco más a la población civil. Por ejemplo, el engaño que hizo Napoleón a Fernando VII con la excusa de invadir a Portugal, terminó invadiendo fue a España y empezó a tratar de conquistar ese inicio del mar Mediterráneo. Pero todavía las guerras napoleónicas no eran tan aberrantes como guerras que se presentaron después, cuando empezaron a darse ya guerras civiles en todo el siglo XIX. En Colombia tuvimos 9 guerras civiles, luego llegaron guerras independentistas de diferentes colonias africanas y también las famosas guerras mundiales, en donde ya se puede llegar a una cuarta y a una tercera generación inicialmente, porque en una guerra de tercera generación empieza a imperar la tecnología. Si algo trajo la Primera y la Segunda Guerra Mundial fue un avance tecnológico como la aviación. Si algo trajo la Guerra Fría fue un avance tecnológico como la Internet. Los Estados Unidos, para enfrentarse en esa Guerra Fría con los soviéticos, inventaron la Internet. Esto inicialmente fue una estrategia militar para comunicarse de manera privada, sin ser interceptados por espías soviéticos. Y es triste reconocerlo, pero las guerras de tercera generación trajeron algunos avances tecnológicos interesantes. Así que por muy mala que parezca una guerra, siempre tiene algún elemento bacano. Y ahora ya estamos a portas de las guerras de quinta generación, que ya son guerras incluso nanotecnológicas o guerras económicas como la que tiene China con Estados Unidos, en donde ya no compiten con Napalm, con Agente Naranja y con otros herbicidas y con otro tipo de bombas, ni con bombas atómicas, sino que ya compiten es económicamente. Y ahí vemos pues la pelea de Donald Trump con Huawei y esas rencillas entre chinos y estadounidenses. Y esa guerra de quinta generación apenas está llegando a Colombia. Y esa guerra económica, ultra tecnológica, nanotecnológica, ya va acompañada de otra guerra que es informativa o más bien deformativa, que son noticias falsas, tratar de mostrar que solamente un actor es el malo. No es casualidad la investigación de un doctor chileno que la expuse hace unos meses, que él recolectó 10.000 noticias en contra de Nicolás Maduro y ninguna de las 10.000 hablaba del bloqueo. Así que ese tipo de guerra mediática también puede incluirse en esa quinta generación y Colombia no es ajena a eso. Por lo tanto, vemos que el proceso de paz es un reto y por eso mismo hay que tratar
de seguir luchando por él, porque la paz no está en un gobierno ni en un proceso con una guerrilla. La paz está en cada uno, en no pelear con el vecino. En Colombia muere más gente por riñas callejeras y por intolerancia que por el mismo conflicto armado en este momento. Así que es un asunto de compartir más con las personas y de tratar de tolerarnos y de, si tenemos una discusión, pues no llevarla a mayores y no pasar la línea argumental. En resumen, la historia depende de quien la cuente, si es de izquierda, derecha o centro. En Colombia hay un conflicto armado largo de mediana intensidad. En Colombia, aparte de las nuevas guerras civiles, también el conflicto armado tiene algo de guerra civil, porque el 90% de los que mueren son civiles o personas llevadas a la guerra por la fuerza. Colombia no tiene una guerra regular ni simétrica, sino una guerra irregular y asimétrica. Una guerra con 5,7 millones de desplazados, una guerra con 25.000 desaparecidos, una guerra con 30.000 secuestrados, una guerra con 18.000 niños reclutados a la fuerza por grupos armados al margen de la ley, y aparte de los reclutados en el servicio militar obligatorio que también son llevados a la fuerza muchos. Y en última instancia, Colombia necesita que las víctimas sean más visibilizadas, que las víctimas también hagan libros de historia, que las víctimas hagan los videos de historia, que no las hagan los oligarcas que siempre han peleado la guerra con hijos ajenos y que han sido cómplices de crímenes de lesa humanidad. Y ya es hora de no caer en esas trampas del bipartidismo. O sea, yo soy de los que voto una idea no por el caudillo que la proponga, sino porque tenga calidad argumentativa. Yo nunca he votado por un partido político, sino por una propuesta política. Nunca he votado por un gamonal, ni mucho menos por un tamal, ni por una notaría, ni por que me den un trabajo. Siempre he votado en conciencia las poquitas veces que lo he hecho, y cuando no tengo un candidato no tengo problema con votar en blanco o anular el voto. Y por último, hay que saber comprender que estamos en un momento en donde una guerra de quinta generación combinada con una guerra de cuarta generación podría ser la tercera guerra mundial y el fin de todo. Así que hay que tener mucho cuidado, y sobre todo también con temas como el cambio climático, que es otra forma de guerra, una guerra ambiental, una guerra de herbicidas, una guerra en donde te van matando lentamente. Muchas gracias por su atención. Espero que les haya gustado este corto video. Pues voy a grabar en el muro para quienes llegaron tarde lo puedan ver y miren las 5 o más bien las 4 preguntas y la conclusión que saqué de este tema. Y esperemos que cuando se cumplan 4, 5, 6 años del plebiscito tengamos mejores avances y que sepamos que siempre va a ser mejor un proceso de paz imperfecto que una guerra perfecta con genocidios, con masacres, con falsos positivos y con crímenes de lesa humanidad. Una feliz noche y hasta pronto.